Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos, hoy es el tercer y último día del curso y hoy ya estamos en la parte de gestionar un proyecto. El primer día vimos qué tipo de financiación tenemos para TRLs un poco más altos, TRLs precomerciales. Ayer vimos las fases o las partes de poder presentar una propuesta y hoy lo que voy a presentar es, pues ya hemos conseguido nuestra propuesta. Nos ha llegado el correo, nos ha llegado el email y ya tenemos una propuesta europea. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? La agenda es un poco así, como habrán visto en días anteriores, a veces meto cosas que creo que son útiles, si da tiempo las comento, si no da tiempo pues las van a tener ustedes en el momento en el que reciban los PDFs y al menos, pues si no me ha dado tiempo de decirlo, siempre doy pues los enlaces y pequeños recursos de información que ustedes van a poder usar. Hoy la invitada, la experta invitada va a ser Isabel Fernández, que llegará luego y ya les avisaré y ella nos va a hablar pues de experiencias personales con gestionando proyectos en distintas áreas y además o sea, como socio, como coordinador y también de su relación con los LTPs, los Link Third Parties. Bueno, pues empezamos. Nos ha llegado el correo, hemos ganado el proyecto y en principio es todo alegría y estamos muy contentos. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Antes de empezar el proyecto per se, hay unos pequeños pasos administrativos que necesitamos llevar a cabo, que en este caso son pues la preparación del Grant Agreement, ahora explicaré lo que es, las partes de un Grant Agreement y cómo se prepara, la Description of the Action, que en realidad es parte del Grant Agreement, es uno o sea, está dentro de eso, pero también para que vean las partes que lleva. El Consortium Agreement, y una vez está esto hecho, tenemos nuestra prefinanciación y podemos empezar a trabajar. Luego, una vez tengamos el proyecto, evidentemente tenemos que desarrollarlo, tenemos que comunicarlo, tenemos que informar de lo que estamos haciendo y dentro de esta parte de informar tenemos la opción de hacer amendments, de hacer pues modificaciones generalmente de un carácter financiero, es lo que se suele hacer, pero puede haber otro tipo de modificaciones. Este año con el COVID, todos los que estamos gestionando un proyecto, bueno, o el 90% de las personas que estamos gestionando un proyecto, nos hemos hecho muy amigos de los amendments. Y pues los pagos interinos, cómo son los pagos, cómo van y qué tenemos que hacer. Y bueno, una vez terminamos el proyecto, no terminamos el proyecto y ya está. Es decir, cuando termina la fecha del proyecto, si el proyecto termina el 1 de enero de 2025, el 2 de enero de 2025 todavía tenemos cosas que hacer. Y es lo que se llama el time until, o sea, el tiempo hasta el final del Grant Agreement, que son los informes finales, la recepción del último pago y en ciertos casos, la mayoría, pero en ciertos casos, la vida después del proyecto. Vale, empezamos la primera fase, que es lo que llamamos el TTG, Time to Grant Agreement, que puede ser desde que recibimos la información hasta que ya está todo firmado y tenemos todos los papeles y todo lo que necesitamos, pueden pasar un máximo de 8 meses, ¿vale? Generalmente se recomienda que se haga antes, o sea, que intentemos hacerlo un poquito más rápido, pero como no siempre está en nuestra mano, sino que puede que nos exijan cambios, pueden que tengamos que hacer pues distintos pasos. Esto que tengo aquí, esto lo he hecho yo, lo van a tener, yo creo que para mí está clarísimo, yo no sé si a lo mejor a ustedes no les queda tan claro, lo voy a explicar paso por paso lo que es, pero lo que quiero que tengan en cuenta con esto es que esto está hecho de mi experiencia en el Horizonte 2020. Horizonte Europa, hasta ahora se ha dicho que no va a cambiar mucho el proceso, es decir, que ya los que estamos acostumbrados a hacer esto va a ser muy parecido, pero no puedo prometerles que sea exactamente lo mismo paso por paso. Esperemos que sí, pero por ahora es lo que sabemos. Bueno, desde que se evalúa la propuesta, desde que los expertos evalúan la propuesta, hasta que a nosotros se nos notifica de resultados, lo que se llama el TTI, el tiempo para informar, son 5 meses, ¿de acuerdo? Pues tenemos la evaluación de la propuesta, se hace una lista de la convocatoria de la gente que ha ganado, porque en ocasiones pueden caer proyectos que ya se han dado, y se notifica el resultado. Desde este momento llegamos a lo que es la propuesta del Grant Agreement. Tenemos que empezar a firmar la propuesta del Grant Agreement. Dentro de esa propuesta tenemos el Declaration of Honor, tenemos el Grant Agreement. Luego, una vez ya esté hecho, está disponible para firmar, luego lo firmamos y aquí ya empezamos nuestro proyecto. ¿Qué es un Grant Agreement?
Un grant agreement es un acuerdo de subvención de toda la vida. O sea, en realidad es un acuerdo de subvención entre cualquier agencia y todos los participantes del proyecto. Es nuestras obligaciones contractuales, los derechos y las obligaciones de todas las partes contratantes, incluidos los derechos y obligaciones de la Comisión Europea o de la Agencia de Financiación para nosotros. Hay una cosa que se llama el Modelo General de Subvenciones, el MGA General, que lo voy a abrir en un momentito. Si me permiten, solo para echarle un vistazo. Les voy a asustar, soy consciente de que esto les va a asustar un poco, pero tengan en cuenta de que no es tan complicado. Esto es un Model Grant Agreement. Esto es el Table of Contents, son los contenidos de un Model Grant Agreement. Y vamos a ir bajando. Sí. Vale. No desconecten todavía. Yo ahora voy a explicar las partes más importantes, porque la realidad es que la gran mayoría de esto no hay que tocarlo. Hay que leerlo, o por lo menos el coordinador debería leerlo, debería conocer lo que es un Grant Agreement, pero nosotros muchas de estas partes no tendremos que tocarlas. Tendremos que firmarlo, tendremos que acordar las partes que se han cambiado, tendremos que estar de acuerdo, pues, en el presupuesto, cómo se va a pagar el presupuesto, grant amount, como grant, reimbursement, ¿vale? Action to implement it y el DOA, que es lo que vamos a tratar ahora. Entonces, nosotros como partners, como socios, ¿qué es lo que vamos a ver de este Grant Agreement? Bueno, perdón, vamos a volver aquí un momento. Los Grant Agreement los vamos a ver en casi todas las acciones que hagamos, pero sobre todo para los acuerdos de subvención, es decir, para cuando se nos da el dinero por hacer un trabajo, ¿vale? En otros casos, como es el Interreg y como es el EIT, también hay acuerdos, pero son distintos. Entonces, yo solo voy a hablar de los acuerdos de lo que es el H2020 o Horizonte Europa cuando venga, que son para acciones de investigación e innovación, acciones de innovación, coordinación y apoyo, y los específicos de ERC, MSA, Pathfinder y aceleradores, que son parte de esto. Es decir, son muy parecidos a lo que yo voy a explicar hoy con pequeñas partes distintas. Vale. ¿Dónde está el Grant Agreement? Punto número 1. El Grant Agreement, una vez nosotros hemos recibido nuestro proyecto, se nos van a abrir partes del Participant Portal en la que vamos a tener el Grant Agreement, como vemos aquí. ¿Vale? El Participant Portal tiene su aquel, no es precisamente, no es que sea muy complicado, pero no es precisamente lo más fácil del mundo, pero yo les he puesto aquí la guía del Funding and Tenders Portal que tiene todo lo que vamos a tener que conocer para poder gestionar un proyecto europeo, una subvención, ¿vale? Entonces nosotros venimos aquí, esta es la web, según le dan al clic, cuando ustedes tengan el PDF van a acceder a esta web y pues lo tienen todo bastante bien explicadito, hay vídeos, hay emails, correos electrónicos, si tenemos algún problema a dónde tenemos que ir, todo, ¿vale? Mira cómo se verían los documentos, eso está súper útil. No voy a ir por todo esto porque es bastante, pero de vez en cuando sí volveremos aquí para ver pues cómo es hacer un amendment, para ver cómo es hacer un informe, etc. Vale. Volvemos un momentito a la presentación. Bueno, sabemos lo que es un Grant Agreement, acuerdo de subvención entre la Comisión Europea y todos los participantes, sabemos dónde encontrarlo, se nos va a abrir en nuestro portal, vamos a poder descargarlo. ¿Y qué vamos a ver cuando lo abramos? Cuando nosotros abrimos este Grant Agreement, el modo Grant Agreement que acabamos de ver, lo que a nosotros más nos interesa, lo que deberíamos prestarle atención, es la parte de los participantes, que nosotros estemos bien, que esté todo correcto, nuestro nombre, todo. El capítulo general, que son las normas generales del proyecto, no nada del otro mundo, es que tenemos que presentar los informes, a lo que estamos obligados, algo que nos esperaríamos todos. La acción, aquí sí tenemos que añadir, pues normalmente será el coordinador, pero tenemos que añadir el nombre, tal. La subvención también lo añadimos nosotros. Los derechos y obligaciones de las partes, esto es lo que nosotros vamos a añadir como derecho y obligación en caso de que tengamos coste de terceros,
gestión de propiedad intelectual. Hay una parte que ya viene, que es la parte modelo del Grant Agreement, pero sobre todo tratándose de pues, TRLs altos, o tratándose de unas pymes, o tratándose de algo que puede sacar un producto, es importante echarle un ojo, es importante asegurarnos de que estamos de acuerdo con cómo se va a tratar ese producto, cómo se va a tratar la propiedad intelectual. Después de la vida del proyecto también. Bueno, la división de funciones y responsabilidades, muy importante, eso lo tengo. Cuando ustedes reciban esto, hay varias partes que creo que aquí no se ven muy bien, que están en negrita, y pues son partes que yo, si es la primera vez que tenemos un proyecto, la primera vez que tenemos un Grant Agreement nuestro, le echaría un vistazo importante, porque pues son partes que vamos a tener que tener muy en cuenta durante la acción. Y bueno, luego tenemos unos anexos, perdón, me he saltado. Luego tenemos unos anexos, que son 6 anexos. La gran mayoría los va a rellenar el coordinador, o algunos ya son modelos que tenemos que rellenar y ya está. Pero hay uno concreto que sí que vamos a tener que hacer, y en el que también yo diría prestar un poquito de atención, que es el DOA, en la descripción de la acción. En la descripción de la acción, como vemos aquí, tenemos instrucciones, tenemos plantillas, tenemos ayudas de nuestro officer, es decir, que no nos dé miedo hacer esto, y hacerlo con un poco de cuidado. Recordemos que tenemos un tiempo, tenemos desde que se nos avisa hasta que está el Grant Agreement, generalmente desde que sale una decisión hasta el Grant Agreement, pues son 3 u 8 meses, normalmente se recomienda que salgan 3, y leerlo muy bien. Nosotros nos lo vamos a descargar también del Participant Portal, y tenemos la parte A y la parte B. La parte A está generada de lo que ya habíamos subido nosotros del proyecto. Pues si leemos aquí, tenemos el resumen, lista de beneficiarios, nada nuevo, paquetes de trabajo, de nuevo, o sea, son cosas que ya hemos visto sin ningún tipo de problema anteriormente. Si estuvimos de acuerdo a la hora de hacer el proyecto así, en teoría deberíamos estar de acuerdo a la hora de firmar el DOA. Pero es igualmente importante que le echemos un buen ojo. Y también vamos a ver otra cosita, que es que el DOA cambia el orden de la propuesta a lo que sale en el DOA. Entonces, la parte B, nosotros vamos a coger el texto de la parte B nuestra. Recordemos ayer, la parte B es la parte de la propuesta en sí, es la parte donde tenemos implementación, donde tenemos impacto, donde tenemos riesgo, etc. Y la vamos a convertir en texto para la propuesta. Esto lo suele hacer el coordinador, pero muchas veces el coordinador pide ayuda a los socios porque puede llegar a ser un poco de trabajo. También nos dice revisemos en caso de que queramos cambiar algo. Y una cosa que se recomienda es evitar las tablas, se van a poner de manera automática en la parte A, pues no repitamos, porque vamos a tener también pues un número de páginas. Aquí hay dos cosas importantes. Cosa importante número 1 es que se va a añadir una parte aquí, que es el calendario provisional de revisiones del proyecto. Esto lo va a hacer el oficial del proyecto. Nuestro officer nos va a dar estas fechas para revisar nuestro proyecto. Fechas de informe, fechas en las que él podrá venir, y generalmente vienen a las reuniones de trabajo, a las reuniones de consorcio. Y otra cosa interesante es que se pueden recibir comentarios de mejora. Generalmente te dicen que puedes añadirlos o no al DOA, pero si te han hecho ese comentario, porque la comisión da por sentado que es para tu bien, es para el bien del proyecto. No te va a hacer un comentario, cambia esta coma, sino suelen ser comentarios para que la implementación del proyecto sea más fácil. Yo recomiendo verlas bien y la mayoría de las veces aceptarlas. Y luego tenemos el documento del Consortium Agreement. Hemos dicho 3 documentos de los que yo quiero que hoy entiendan bien y se lleven bien cómo hacer estos documentos. Uno es el Grant Agreement, del que ya hemos hablado, es un template que a nosotros nos vamos a descargar y que más o menos pues tenemos que rellenar ciertas partes, pero que generalmente no da muchísimo problema, excepto el coordinador, que es quien tiene que coordinar estas partes y quien al final tiene que presentarlo. Pues este documento se firma, tenemos el DOA, que generalmente también lo lleva el coordinador, pero nos suele pedir algo de ayuda, y en el DOA tener en cuenta las fechas de revisiones y los comentarios de nuestro officer. Y el tercer documento es el Consortium Agreement. Habíamos dicho que el Grant Agreement es un acuerdo contractual de las partes y la agencia que nos financia. Pues en este caso yo estoy haciendo un acuerdo, digamos un H2020, yo estoy haciendo un acuerdo, digamos Forward ha hecho un acuerdo entre la Comisión Europea
y todos los socios del proyecto. Pues Blocan han firmado, así se ha firmado, todos los socios del proyecto. Y por otro lado, debería haber siempre un acuerdo de consorcio, un consortium agreement, que es un acuerdo comercial entre socios. Esto tiene una forma un poco más libre, también hay templates, no hay ningún problema con encontrarlos, se puede encontrar de manera bastante fácil, pero es un poco más, lo dicho, es un poco más libre, habría que revisarlo un poco más. El coordinador generalmente es el que hace este draft y nos ponemos todos de acuerdo. ¿Por qué es importante tener este acuerdo bien atado y que estemos realmente de acuerdo con él para evitar cualquier tipo de problema luego? Aquí vamos, entre otras cosas, a hablar de los derechos de propiedad intelectual. Si va a haber un prototipo, si vamos a tener algo al final de este proyecto que vamos a querer vender, que vamos a querer comercializar, la propiedad intelectual es muy, muy, muy importante. Si no estamos seguros de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esto, deberíamos contratar a alguien, tener a un consultor y mirarlo muy bien a ver si los derechos de propiedad intelectual son justos. Su futuro y la comercialización de los resultados del proyecto. A ver, yo, por ejemplo, yo no suelo ser parte de proyectos de TRLs muy altas, hemos tenido unos cuantos, pero yo personalmente no suelo serlo, pero sé que esto suele llevar a, pues puede llegar a haber pequeños malentendidos de al final cómo se va a hacer esto. Es decir, vamos a constituir una empresa entre todos, o yo solo quiero esta parte del proyecto, o yo no quiero comercializarla, puede ser, y después de este proyecto salgo. Después seguimos, bueno, los procesos de transferencia de conocimiento entre los socios del proyecto. Transferencia de conocimiento, transferencia de la tecnología, cómo se va a tratar esto, es muy importante. Los procesos de gestión interna, esto no es una democracia, pero tampoco es una dictadura. ¿Quién va a hacer qué decisión? Y si no estamos de acuerdo con esa decisión, y si queremos hacer un amendment, pero no estamos todos de acuerdo con el tipo de amendment, ¿cómo se va a solucionar esto? Lo más normal, lo que yo he visto en la mayoría de los proyectos, es que el coordinador tenga como el voto o veto o voto decisivo en caso de que haya pues, un problema. El proceso de notificación dentro del consorcio, bueno, como nos vamos a enterar de las cosas, esto tampoco tiene, pero bueno, sí se puede añadir. Y los procesos de resolución de conflicto, como ya he dicho, dependiendo de cuánto dinero y qué nos juguemos, entre comillas, dentro del proyecto, yo recomendaría revisar muy bien esta parte. Incluso se puede hacer la previsión de tener un intermediario, es decir, de tener una persona que en caso de que haya un conflicto grave se pueda contratar, que sea externo al proyecto y que nos ayude a resolverlo. Depende de lo bien que conozcamos a nuestros socios, depende de lo fuerte que nos sintamos en el consorcio. Hay veces que nos sentimos muy fuertes y no necesitamos esto, y hay veces en los que creemos que pues quizás estaría bien hacer una revisión de algunos de estos puntos. Somos pymes, somos emprendedores, normalmente vamos a ir con socios mucho más grandes que nosotros. Vamos a tener un poquito de cuidado con esto. Vale, esto de aquí tampoco se asusten. Esto es el Sigma. Sigma es dentro del ECAS, dentro del Funding and Tenders, es donde vamos a subir ciertos documentos, donde vamos a rellenar ciertos documentos. Y esto es cuando tú tienes un proyecto que lo acabas de conseguir y le das a validar, no tienes nada, no hemos subido nada, no tenemos Grant Agreement, no tenemos DOA. Si yo le doy a validar, que es justo lo que he hecho, esto es lo que me sale. Porque todo esto es lo que necesito subir, notificar, son las partes del Grant Agreement, son los anexos, todo lo que tenemos que estar de acuerdo, es las partes del DOA, es la subida de datos de los socios individuales, etc. A esto, lo que yo quería decir aquí es que yo sé que yo he hablado muchas cosas. He dicho muchísimos nombres de anexos, he dicho muchísimas partes del DOA, he dicho que tenemos que subir pues 1000 millones de cosas. El portal, el sistema, está aquí para ayudarnos. Nosotros podemos seguir validando y nos va a seguir dando una lista de lo que tenemos que hacer. Y si nosotros vamos a esos puntitos que tenemos en rojo y que tenemos en amarillo o en naranja, nos va a dar más información o incluso nos puede llevar a los templates. Nos puede decir dónde está el template que tenemos que bajar. Así que hagamos uso de esto. Yo lo uso sinceramente como una checklist.
Incluso yo lo tengo copiado y pegado en un Word y es una checklist por la que yo voy muchas veces. También es importante porque no todos los proyectos nos pedirán lo mismo. El proyecto, yo suelo gestionar por proyectos de comunicación, que pues, la parte de ética tampoco es muy grande, la parte de propiedad intelectual pues sí un poco, pero tampoco es tan importante, entonces esto va a cambiar. Y nos viene bien tener esta checklist desde un principio. Vale. Ya hemos pasado por todo, ¿no? Hemos mirado lo que es el tiempo para informar, hemos mirado lo que es, bueno, la Declaration of Honor no la hemos mirado, la Declaration of Honor es simplemente una página, suele tener una o dos páginas, que nosotros firmamos en las que más o menos prometemos que todo lo que hemos dicho es real. Tampoco tiene gran complejidad, pero sí que les recomiendo que le echen un ojo. De nuevo, estará disponible, la bajamos, la firmamos y ya está. Tenemos el Grant Agreement y el Grant Agreement, cuando lo tenemos disponible para firmar, lo bajamos, lo preparamos, Grant Agreement Preparation GAT, se firma y lo que puede llegar a pasar es que, como ya he dicho, nos den recomendaciones o incluso nos lo echen para atrás y nos digan, no, es que falta esto o esto no es así o has cambiado mucho. En este caso, pues hablaremos con nuestro officer, generalmente el coordinador hablará con nuestro officer y podremos volver a subir pues otro Grant Agreement y cuando todo esto termine, cuando ya tenemos un acuerdo y hay una firma, el officer nos ha dicho que sí, tendremos el Grant Agreement firmado por todos, firmado también por la comisión disponible. Esto es importante bajarlo, tenerlo guardado, es un contrato, es contractual. Vale. Y ahora vamos un momentito a ver los tipos de socios, porque no todos los socios tenemos el mismo pues los mismos deberes dentro de un proyecto. Después de esto, hoy vamos a tener, como digo, de invitada a Isabel Fernández. Isabel Fernández es la exdirectora de la Federación Europea de Geólogos y, bueno, nos va a explicar un poquito su experiencia trabajando en proyectos. Y yo le he pedido, por favor, que sea pues lo más cándida posible y también nos va a hablar de si vale la pena pues lo que es el coordinador, los third parties y tal, ¿vale? Pues vamos simplemente muy rápido con cuál es la diferencia entre ser un coordinador, ser un socio, liderar un paquete de trabajo o ser una third party. Yo creo que está muy claro lo que es ser un coordinador, o sea, lideramos la propuesta, pero es que también los coordinadores generalmente se ocupan de lo que es la administración del ECAS, de lo que es la administración del portal, donde vamos a hacer todo, el Funding Attenders, el Sigma, etc. Nos dan roles y tienen que tener muy claro, si van a ser en algún momento coordinadores, tienen que tener muy claro cuáles son estos roles. Ayer yo puse un enlace a la explicación bueno, a los manuales, a las guidelines, pero también hoy tenemos puestos el Funding Attender Portal y vamos a echarle un ojo a la parte de los roles dentro del portal. Muy rápido, ¿vale? No voy a profundizar en nada de esto, tenemos que ver muchas cosas, no quiero pasarme mucho del tiempo, quiero que nos dé tiempo a preguntar cosas, pero sí que es verdad que si algún día queremos coordinar algo en un proyecto colaborativo, es importante que sepamos todo lo que hay aquí, que hayamos leído con mucha atención lo que hay aquí y entendamos pues lo que son los roles, lo que viene a ser, por ejemplo, un LIAR, lo que viene a ser un FS, un Financial Signatory, todo esto es muy importante haberlo leído y tenerlo muy, muy claro. Personalmente creo que no está súper bien explicado aquí, pero si seguimos para abajo, perdón, esto aquí sí me gusta cómo está explicado, ¿vale? Entonces, tenemos los muñequitos, los muñecotes, y dentro del muñecote tenemos el nombre, tenemos el FSIN, el LEAR, tal. Este es exactamente cómo nos va a hablar el portal. El portal nos va a pedir la firma del LEAR, nos va a pedir la firma del FSIN, nos va a pedir que X. Y para un coordinador esto es importante porque muchas veces, sobre todo si empezamos un proyecto con personas que no tienen mucha
que no han hecho un proyecto antes, sobre todo pymes, que solemos ser muy pequeñas, no tenemos muy claros los roles de todo el mundo. Desde el principio yo diría que ya empecemos a pedirle a la gente que designe su LEAR, que designe su Financial Signatory y además tener en cuenta que si es la primera vez que accedemos a esto puede tardar un poquito. Hay una gestión administrativa para poder ser Financial Signatory, hay una gestión administrativa para poder ser LEAR. Entonces, esto es algo que lo tienen ahí, tienen el enlace, léanselo, échenle un ojillo y si están pensando realmente en entrar a un proyecto, empiecen a ver a quién le tienen que dar, qué roles tienen que dar y a quién le deberían dar estos roles desde ya. Y a la hora de hacerse pues a la hora de hacerse el PIC, al Partner Identification, la cosita está, el PIC, y a la hora de hacerse la cuenta, leerse todo esto y empezar ya a pensar quién va a ser qué, ¿vale? Bueno, volvemos a la... Si estoy yendo muy rápido o si estoy siendo un poco confusa, por favor pregúntenme en el chat, yo me paro, no hay ningún problema, pero también estoy intentando no ser muy pesada, porque entiendo que lo que vamos a tratar hoy es un poquito pesado. Vale, esto es el anterior, pues el coordinador lidera la propuesta, da roles, entra los datos, se gestiona el Grant Agreement, el Consortium Agreement y el DOA. Yo recomiendo que no coordinemos si no hemos tenido experiencia en proyectos anteriores. Porque sí, es muchísima responsabilidad y puede llevar a ser un poco complicado. Durante el proyecto, pues es el líder del proyecto, va a gestionar y va a controlar los reporting periods, va a controlar que todos hagamos pues nuestros informes a tiempo, va a gestionar los pagos. Los pagos se van a hacer a la cuenta del coordinador y el coordinador tiene que gestionar los pagos a todos los partners, a todos los socios y además poner el porcentaje que se nos pide del fondo de garantía aparte. Siempre tendremos un porcentaje de fondo de garantía, luego veremos cuál es, ya lo vimos ayer, pero luego lo repetiremos. Y bueno, evidentemente organizar consortium meetings desde el punto de vista de las presentaciones, etcétera, ser el voto decisivo en caso de conflicto, si esto se ha acordado, generalmente se acuerda así, y monitorizar el proyecto. Después del proyecto, es decir, el 1 de enero de 2025 se acaba mi proyecto de mi coche volador, pues el 2 de enero de 2025 pues empezamos los informes finales, se gestiona el pago final y si hay vida después del proyecto, que puede haberla, vamos a tener en cuenta que muchas veces los proyectos nos dicen que tenemos una explotación o que tenemos una comunicación que seguir dando hasta 5 años después del proyecto. Esto no es siempre así, pero sí que se da en muchos casos. Vale. Nosotros generalmente somos socios, ¿no? En un proyecto, esto es lo más normal, ser socio de un proyecto. Un socio va a apoyar en la propuesta, va a registrarse en ECAS y disponer del PIC, esto lo explicamos ayer, cómo hacer todo esto. En caso de que hayan intentado hacer lo que puede haber pasado y tengan cualquier duda, también tienen, cuando se les mande en la presentación de ayer, tienen todos los enlaces, tienen los manuales, tienen la guía, ¿vale? Durante, lleva simplemente a cabo las tareas, su rol en el proyecto. Entregan los deliverables o es parte de los deliverables que ellos se hayan, pues que hayan acordado ser parte, confeccionamos nuestros informes y apoyamos al coordinador. Cuando digo que apoyamos al coordinador, es porque ser coordinador no es fácil y muy a menudo nos va a pedir, puede que nos pida ayuda pues con organización de eventos, etcétera, y pues sí, también es parte de nuestro rol. Y después tenemos los informes finales y lo que se nos pida en la vida después del proyecto. Hay dos roles más, que uno es el líder de paquete de trabajo. Generalmente, si tú eres líder del paquete de trabajo, ayer vimos lo que era un paquete de trabajo, es la organización de tareas y quién va a hacer qué. La organización de tareas dentro de un proyecto. Pues solemos tener un paquete de trabajo de coordinación, suele ser el coordinador el que lidera ese paquete de trabajo con colaboración de todos los socios. Tenemos el paquete de trabajo de comunicación también, de manera general, pues el socio que se ocupe de la comunicación, con ayuda también de todos los socios. Y lo que va a tener que hacer el líder del paquete de trabajo, Work Package Leader, es generalmente escribir o revisar el paquete de trabajo correspondiente, organizar el trabajo y los person months con los socios, esto es durante la fase de la propuesta,
Y cuando ya nos dan el proyecto y empezamos a trabajar, nosotros somos responsables de nuestro paquete de trabajo. Digamos que tenemos aquí al coordinador, los líderes, los Work Package Leaders, y luego tenemos por aquí a los socios. Monitorizamos, somos responsables de que se consigan los KPIs. Esto no significa que solo lo hagamos nosotros, evidentemente, por eso tenemos el apoyo de bueno, podemos tener apoyo de socios y del Inter Parties, que ahora explicaremos lo que son. Y organizar el trabajo, bueno, con los socios dentro de ese paquete de trabajo, yo creo que eso era evidente. Y una vez finalice, pues nada, lo mismo con socios, informes finales y vida después del proyecto. El líder del Work Package sí que va a tener un poquito más de responsabilidad a la hora de hacer informes, sobre todo a la hora de hacer informes relativos a su paquete de trabajo. Y vamos al link third party. Generalmente el link third party, antes de en la etapa de propuesta, simplemente lo contactamos, le explicamos lo que queremos que hagan, nos dicen si sí o si no, y no suelen firmar el Grant Agreement, no son parte del Grant Agreement, pero sí que están, pues se les nombra. Y normalmente pues nos darán una letter of support, una letter of intent, pero bueno, durante el proyecto llevan a cabo la tarea, el insert party vamos a tener en cuenta, vamos a repetir lo que es normalmente están asociados de alguna manera, sea financiera, sea administrativa, a alguno de los socios y son entidades independientes al proyecto, es decir, ellos no son parte del consorcio, que llevan a cabo tareas dentro del proyecto, sea contra pago o sea de manera voluntaria. Ellos no firman el Grant Agreement, pero sí que se comprometen a llevar a cabo las tareas que se les ha pedido, sobre todo si hay un pago. Y sí que se les suele pedir un poquito de información para los informes, porque si la tarea de un link third party, como suele ser muchas veces, es una tarea o de explotación o de comunicación de los resultados, vamos a necesitar que nos digan, pues hemos llegado a tanta gente, hemos organizado esto, hemos organizado lo otro. Y una vez acaba el proyecto, evidentemente vamos a necesitar que sean parte de la gestión, o sea, parte de lo que es hacer el informe final. La pregunta que me han hecho varias veces, esto lo he oído en repetidas ocasiones, ¿vale la pena ser coordinador? Yo personalmente coordino la Noche de los Investigadores de la Macaronesia, es un proyecto de MSA, es decir, es una Marie Curie Action, es una Noche de los Investigadores, es un proyecto relativamente pequeño en tiempo, es decir, es un año. Bueno, suelen ser 2 años, estos 2 últimos años ha sido solo uno por el cambio de programa, y tampoco es un proyecto en el que esté gestionando millones. Y es complicado, es decir, para ser coordinador tienes que tener bastante conocimiento de los programas, tienes que tener bastante conocimiento administrativo, es decir, no vale solo que yo sea un muy buen ingeniero, muy buen investigador. Vamos a pensar que aquí voy a tener bastante trabajo administrativo, voy a tener bastante trabajo de revisar presupuestos, voy a tener bastante trabajo de entrar continuamente en el ECAS, cambiar cosas, subir, bajar. En los amendments, que luego los veremos, voy a ser el último responsable por ellos. Y también hay que tener en cuenta que los coordinadores tampoco suelen tener la mayor parte del presupuesto. Hay una visión de que un coordinador se lleva el 80%. No, no. Los coordinadores pueden llevarse un poquito más, pero no suele ser un factor que yo diría determinante o que determina si vale la pena o no. ¿Qué factores determinan si vale la pena? Para mí, personalmente, hay gente que no está de acuerdo conmigo. Yo personalmente digo que para mí lo que vale la pena es si es lo que se llama una labor de amor, si realmente quieres que este proyecto salga adelante de manera personal y vas a trabajarlo como una labor de amor tuya, si te interesa, como puede ser el caso, lo que es el estatus de coordinador, es un estatus bueno, sobre todo cuando cuando vamos a buscarnos a nuestro pequeño portal, dentro del portal, cuando tenemos nuestro nombre y buscamos nuestros datos, nos dice cuántas veces hemos sido coordinador. Es una de las cosas primeras que vemos y es porque hay un estatus, ser coordinador de proyectos. Y también si quieres conocer muy bien cómo funciona, pues, coordinar proyectos, cómo funciona en la Comisión Europea. Yo sé que somos pymes, somos emprendedores y, todo, y no estaremos pensando en esto, pero cuando llevamos muchos años trabajando en algo, si somos expertos en algo, podemos convertirnos en parte del cuerpo de expertos de la Unión Europea. Y hay un cuerpo de expertos que va sobre pues, gestión de proyectos. Y pues a alguien le podría interesar tener estas experiencias repetidas para poder llegar ahí. O simplemente tener estas experiencias repetidas porque
y conozco gente, disfrutan siendo coordinadora, hay gente que le gusta, tiene estas habilidades administrativas, tiene estas habilidades organizativas, porque también hay que tener en cuenta que estamos organizando mucho consorcio. Y de aquí viene lo que yo comentaba ayer, que lo repetí en varias ocasiones. Cuanto mayor es el consorcio, la implementación se complica un poco y el trabajo del coordinador también. Esto no significa que consorcio es malo o grande, no. Significa que o conocemos muy bien a nuestros socios o tengamos cuidado con el tamaño del consorcio para no dificultarnos la vida en el proceso y en los años venideros. Vamos a trabajar muchos años con esta gente, generalmente 3. Depende. ¿Vale la pena ser coordinador? Pues depende. Lo que yo he dicho, eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que pensarlo mucho. Podemos entrar al Funding Attendance, podemos ver las guías. Hay vídeos, hay muchos vídeos de la Comisión Europea explicando el rol, explicando qué es lo que tienes que tener en cuenta para ser coordinador. Lo que más hablan es tener el tiempo y tener el expertise. Nadie va a tener el expertise la primera vez, eso creo que es evidente, pero por lo menos tener experiencia de proyectos anteriores y saber pues cómo es firmar un grant agreement, cómo es hacer un DOA, etc. Y ahora vamos a hablar con nuestra experta invitada, con Isabel Fernández Fuentes, que creo que está por aquí, y ella ya tiene, debería tener ya el rol de colaborador. Isabel, ¿estás por aquí? ¿Puedes hablarnos? Hola, buenas tardes. Sí, estoy aquí. Hola. Bueno, y hablando de tener consorcios, de gente con la que confías, Isabel y yo trabajamos mucho, compartimos mucho consorcio y pues sí, eso, gente con la que confías y con la que sabes que trabajas bien. Pues Isabel, yo me quito de aquí y te doy la palabra, ¿vale? Creo que me tienes que dar la presentación, ¿no? Para que pueda poner la presentación. En principio deberías tener ya la... A ver, espera un segundito. Ya lo tienes. Ahora. Un momento, un segundo. Bien, creo que ahora estoy en la presentación al principio. Buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí compartiendo un poco. Va a ser como una pequeña charla, ¿no? Informal de mi experiencia en participación en proyectos europeos. Va a ser más, digamos, como ya es la última presentación del curso y en horas ya en las que supongo que la fatiga está ya acumulada después de toda la semana, voy a tratar de hacerlo realmente como una conversación, como estuviéramos hablando entre amigos, y espero que así podamos también tener alguna pregunta y dialogar. Bueno, pues como decía Ariana, mi nombre es Isabel, he trabajado durante 17 años como directora de la Federación Europea de Geólogos en Bruselas y desde hace poco más de un año estoy en Sevilla. Me he mudado a vivir de nuevo a España y estoy aquí en Sevilla y sigo colaborando en temas de proyectos europeos. La presentación que voy a hacer esta tarde, pues quisiera compartir con vosotros un poco... Perdón, ¿podría hacerlo en modo presentación? ¿Cómo en modo presentación? Que se vea... Sí, lo tienes, podemos ver las slides, pero es que podemos ver tu pantalla. ¿Puedes ponerla abajo y darle a presentación? Ah, vale, perdón. A ver. Parece que no se está cargando. A ver qué la da ahora. Isabel, no te escuchamos. ¿Me estáis escuchando? Ahora sí, ahora sí.
Vale. Lo vemos en modo, no sé si puedes ponerlo arriba donde pone Use Slideshow. Gracias, muchísimas gracias, Isabel. Vale. No, es que lo que ocurría es que estaba con el monitor mío y se me había desdoblado y estaba un poquitín confusa. Vale, pasa. pues como decía, lo que voy a tratar es de compartir con vosotros la experiencia de participar en proyectos europeos por parte de la Federación Europea de Geólogos. Entonces, hemos tenido durante estos últimos años la posibilidad de trabajar como miembro de consorcio, como coordinador, también coordinando el Insert Parties, que voy a explicaros un poco más qué es lo que es exactamente. Y por último, ya me gustaría simplemente comentar cuáles son las dificultades, ¿no? Aparte de toda la presentaciones que había estado viendo durante estos días, y digamos las dificultades, pero cuáles realmente en la práctica, por qué consideramos que, bueno, que tienen algún valor, alguna dificultad, pero sobre todo me gustaría centrarme en los beneficios. Bueno, pues para tratar de participar en un proyecto europeo, yo creo que es importante analizar la motivación, ¿no? Para ya sea una organización o una empresa, ver los motivos que te lleva a hacer el esfuerzo de participar en un proyecto europeo. Quisiera compartir con vosotros que muy a menudo pensamos que, bueno, hay que estar en proyectos para ganar dinero, para tener fondos europeos. Y para mí es el principal mensaje que me gustaría compartir con vosotros, que creo que no es lo cierto. Creo que ahí es una confusión y podría muchas veces llevar luego a desilusiones. Es verdad que implica algunos beneficios económicos, pero siempre que están ligados a las estrategias de la empresa o de la organización. En el caso de la Federación Europea de Geólogos, veis aquí a la izquierda una serie de logos y es un poco muestra cuál es la estrategia de nuestra organización. O sea, nosotros tenemos asociaciones nacionales, son miembros con personas. Nos interesa mucho la networking a nivel internacional. Nos interesa demostrar la capacidad de expertise como expertos profesionales a nivel europeo. Isabel, creo que no se te oye de nuevo, yo no te oigo. Isabel, perdona. No te oímos. Isabel, ¿nos oye? Creo que no nos oye tampoco ella a nosotros. Un segundito. Y pues entra en el GoToMeeting. Un segundito, vale, ya hablamos por aquí. Isabel, ¿me escucha? ¿Me escucha? Vale, perdonen el problema un segundo. Vamos a ver si son... No creo que sea un problema de Wi-Fi, porque la estábamos escuchando hasta hace un momento. Y de hecho en las pruebas se la escuchaba perfectamente, así que... Isabel, ¿me escucha?
Vale, vamos a hacer una cosita, si les parece bien, que es que voy a decirle a Isabel que salga y vuelva a entrar. Yo sigo con el curso y ahora lo volvemos a hacer, ¿vale? Disculpen por esto, no sé qué ha pasado antes cuando lo intentamos salió bien en las pruebas. Bueno, pues ahora Isabel volverá con su presentación, que de hecho es una presentación que personalmente me parece muy, muy útil. Y disculpen por esto, pero no sé qué ha pasado. Pero bueno, luego nos volverá a explicar las cosas del directo, dice Marimar, efectivamente. No sé muy bien si ha sido un problema de que antes estaba en otra oficina o cómo ha sido, pero en cualquier caso me disculpo. Vamos a seguir con nuestra presentación y a lo mejor ella luego se une, está intentando conectarse a una red más fuerte, a ver si le viene bien. Y bueno, pues ella nos va a explicar su experiencia. Yo voy a seguir con la presentación y luego pues será como volver un poquito para atrás, pero no pasa nada. Como No ya había entiendo. comentado... Hola Isabel, ¿ya estás aquí? Estoy aquí, pero en Dame un principio segundito. la cámara No, no, parece que no se ve. ¿Me porque podéis te tengo que dar escuchar? permiso. Sí, dame un segundito que te tengo que dar permisos. Vale, ya deberías poder. Y te escuchamos perfectamente, ¿vale? Intenta compartir, por favor. Vale, ya vemos tu pantalla, vale, bien. ¿Puedes hablar? Porque no oigo nada. No te escuchamos, Isabel. No te escuchamos. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué has hecho? Ahora te escuchamos perfecto. ¿Sigo hablando? ¿Está bien? Sí, sí, muy bien. Ok. Vamos a ver. Siento todos los inconvenientes. No tengo ni idea de qué es lo que ha ocurrido. Pero bueno, a ver, vamos a ver si conseguimos seguir con la presentación. Bueno, lo que estaba comentando es que es importante tener una motivación clara de que los objetivos para presentarse, para participar en un proyecto, estén ligados con la estrategia de la propia organización. Como veis aquí, lo que nosotros, la experiencia desde 2008, que es cuando empezamos a participar en proyectos europeos, hemos tenido la oportunidad de participar en 20 proyectos en distintos programas, desde el 7º programa marco, programas de educación en Lifelong Learning, Intelligent Energy, Horizonte 2020. Volvemos a no escucharte, Isabel. ¿Tú nos escuchas a nosotros? No nos escucha. Vale. Un segundo todos, por favor.
Vale, disculpen de nuevo, lo siento muchísimo. Vamos a intentar hacerlo a través de otro ordenador. Voy a intentar tener otro ordenador, así que la voy a seguir yo con el curso porque si no, no noto tiempo. Y no sé muy bien cuáles son estos problemas técnicos que no hemos tenido hasta ahora, pero sí. Es una pena porque además su presentación es bastante interesante para todos, yo creo. Pero bueno, pues seguimos con el curso. Ya hemos hablado de qué rol tiene cada uno, ya hemos presentado todo. Imaginemos, ya tenemos presentado todo en el portal, se nos ha aceptado, se ha firmado, hemos descargado nuestro grant agreement. Vale. Después de esto, que es la duración de la acción, es decir, la parte en la que ya estamos trabajando, tenemos lo que se llaman los accession forms, que son también formularios que ya están hechos, simplemente hay que firmarlos, que se hacen automáticamente a partir de pues lo que hayamos subido en el DOA, lo que hayamos subido en los acuerdos anteriores. Y a partir de aquí se nos da la primera prefinanciación, ¿vale? La primera prefinanciación se nos va a quitar un 5% para lo que es el fondo de garantía. El fondo de garantía literalmente es qué pasa si o no hacemos nuestro trabajo o pues pongamos que hay algún cataclismo en el cual necesitamos este dinero, etc. Literalmente es una huchita que se nos va a devolver al final, ¿vale? Y durante el proyecto tenemos una cosa maravillosa que yo no sé si lo he explicado bien aquí o lo he explicado horriblemente mal aquí. Están las dos opciones, pero es este cuadradito del centro. Este cuadradito del centro son las cosas que vamos a tener que hacer en el Participant Portal, ¿vale? Y esto es recurrente, es decir, tenemos que enviar informes técnicos y financieros, tendremos una notificación de pago y esto se va a ir repitiendo durante el proyecto en las fechas que se nos indiquen. Y una vez ya hemos pasado todo esto, tenemos el final del Grant Agreement. El final del Grant Agreement es cuando se acaba, cuando se presentan los últimos informes, los informes finales, y se nos paga el fondo de garantía. ¿De acuerdo? Esto no es el final del proyecto. El proyecto puede tener vida después del Grant Agreement. Vale. ¿Qué tipo de informes vamos a tener que presentar? Porque yo he hablado ya de que tenemos los informes recurrentes, tenemos los informes finales y además he hablado bastantes veces de los deliverables. Los tipos de informes son básicamente tres. Está el deliverable, que son los entregables que hemos identificado en el anexo 1 o que hemos puesto en la propuesta en los work packages. Yo ayer decía que aconsejo poner un máximo de 3 a 5 deliverables por work package. Esto en proyectos de 3 años. Los deliverables son informes, tendremos que hacerlos y tendremos que escribirlos y tendremos que enviarlos. Entonces tampoco podemos poner 20 y luego no enviarlos, esto va a ser contractual. Después tenemos los informes periódicos, estos informes son técnicos y financieros y estos van a ser a través de template o subiéndolos a la plataforma. Y son los 60 días siguientes al final de cada periodo de notificación. Recordemos, los periodos de notificación los tenemos ya puestos en el Grant Agreement, por esto es importante también leernos el Grant Agreement y leernos ciertas cosas y lo tendremos también en el DOA. Y incluido el último, ¿esto qué significa? El periodo de notificación de haberse acabado el proyecto, después de él, tendremos 60 días para presentar los informes. Y bueno, incluimos en ellos, en estos informes, incluimos las solicitudes de pago, incluimos lo que nos hemos gastado. Tenemos, pues, después el informe final. Al final del proyecto, tenemos un resumen, ¿vale? Del proyecto. Este resumen generalmente se publica, es una publicación que son pues, los resultados, es el final del proyecto, y se genera con las herramientas del portal, pero nosotros tendremos que revisarlo. Y tendremos, pues, eso, que presentarlo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un deliverable y un informe periódico? No solo que el deliverable lo haremos nosotros, que es libre, los entregables los hacemos nosotros, sino que en el entregable lo que presentamos es resultados, progresos, seguimiento, cuestiones ya más de lo que es el proyecto como si fuera una historia, es más narrativo y no es tanto simplemente técnico, no es tanto KPI y simplemente soluciones. Yo hago comunicación, yo entrego muchísimos deliverables de comunicación y
Básicamente, pues puedo tener un deliverable de la página web, un deliverable de las redes sociales, etcétera, etcétera. Después, ¿qué pasa? O sea, cuando empezamos ya el proyecto, en la plataforma se va a activar la funcionalidad, esto que se llama la funcionalidad de informes. Entonces, se va a activar el informe continuo y el informe periódico. El informe continuo se activa desde que empezamos el proyecto y está siempre abierto. Podemos subir deliverable aquí, podemos poner cualquier tipo de informe sobre los milestones, sobre los hitos. Si hay algún riesgo este año, bueno, perdón, el año pasado mucha gente ha subido deliverable sobre cómo han gestionado el COVID, porque nos ha pasado a todos. Las publicaciones y actividades de comunicación, esto también se subirá aquí, y los derechos de propiedad intelectual. Y la funcionalidad del informe periódico, ¿vale? Es tras cada periodo de notificación se activa, no está activado continuamente, y lo completamos en línea. Es el Sigma que yo hablaba antes, ¿vale? Y bueno, tenemos el estado financiero, el informe narrativo, que es donde se sube aquí, y la parte de texto libre, que es un informe técnico en documento PDF. Podemos encontrar muchísimos templates por ahí. Generalmente eso, narrativo y texto libre, pues explicamos nosotros lo que hemos hecho. A veces puede pasar que enviamos un informe sin estado financiero para ciertos socios. No hay ningún problema, pero hay que avisar al coordinador, porque el coordinador tiene que poner como que es consciente de que no se le va a pagar y que o bien este dinero se paga en el siguiente informe, en la parte más tarde, o ese periodo simplemente no ha tenido trabajo, por lo tanto no se va a pagar. Vale. ¿Cómo informamos de los gastos de personal? Porque los gastos de personal son un poco más complicados, ¿no?, que simplemente subir facturas. El gasto de personal se hace a través de timesheets, generalmente. Y ahora va a haber un pequeño cambio del que vamos a hablar de Horizonte 2020 a Horizonte Europa. Primero de todo, ¿qué es un gasto de personal? Pues el trabajo de una persona contratada por el beneficiario a través de un contrato de trabajo. Según la legislación nacional, esto es importante porque hay que revisar, ¿vale?, que la legislación nacional, por ejemplo, si tenemos, como ha pasado, a alguien haciendo una consultoría que dice la legislación nacional a través de un contrato, ¿esto es un contrato de trabajo válido? En nuestro caso no lo es, pero se debería revisar para asegurarnos de que estamos cargando lo que tenemos que cargar. Y bueno, evidentemente, ¿por qué no es válido una persona que esté haciendo una consultoría? Porque generalmente no pagamos la seguridad social de esa persona, es importante. La cotización de la seguridad social es lo que nos dice si esa persona es gasto de personal o no. Otro caso, persona física contratada directamente a través de un contrato distinto a un contrato de trabajo. Los contratos de prácticas, aunque no paguemos, el coste para la empresa se puede, en ciertos casos, pues meter en un proyecto. Yo recomiendo, bueno, mira, pone, solo si la persona trabaja en condiciones similares a las de un empleado y el resultado de la obra corresponde al beneficiario. Y los costos no son significativamente diferentes a los de un empleado. Vale. Básicamente lo que yo he dicho, ¿no? Una persona que esté pues en prácticas o una persona que sea un in-house consultant. Alguien que esté trabajando como consultor, normalmente un autónomo, pero que trabaja con nosotros. Está en condiciones similares a las de un empleado. Sí le digo una cosita, tener cuidado con esto, tener cuidado sobre todo falso autónomo, etcétera. Mirarlo muy bien por legislación nacional porque nos puede caer una auditoría. Y nadie quiere que nos caiga una auditoría. No solo nos pueden hacer devolver el proyecto, sino que si tenemos otros proyectos, pueden multiplicar esa auditoría al resto de los proyectos. Y de nuevo, no estoy hablando de que tengamos maldad, estoy hablando de que a veces se nos puede pasar algo y la comisión puede obligarnos a devolver ciertas cosas. Vale. Y si tengo otro tipo de personal, es decir, pues yo tengo contratos con empresas, con agencias de trabajo trabajo temporal, que me da personal, o personas consultores que no cumplen las condiciones. O sea, yo tengo un in-house consulting, pero yo he hecho un trato con esta persona que trabaja desde casa. O un consultor al que yo le pago, pero solo para que me haga un deliverable, o solo para que me revise, esto se puede hacer también, solo para que me revise. O como yo hablaba de ayer, de expertos en financiación europea. Es un in-house consulting, pero yo solo le estoy pagando
un mes al año o cada periodo financiero. Los costes, en este caso, ley nacional, hay que revisarlo. La mayoría de los costes están subvencionados o en otros bienes y servicios o en subcontratación, ¿vale? No son gastos de personal. Revisarlo con un experto si tenemos dudas o revisar en el Grant Agreement la parte que pone gastos pues seleccionables, gastos que podemos dar al proyecto o no. Esto lo he puesto, no se me desconecten todavía. Esto lo he puesto simplemente para que vean cómo era la situación en Horizonte 2020 a la hora de calcular un gasto de personal. Esto me lo pusieron a mí, sin ningún tipo de vergüenza, en un curso de la Comisión Europea, en la sede de Carlomagno de la Comisión Europea en Bruselas, para explicarnos cómo teníamos que hacer la gestión de los hourly rates y monthly rates. Esto, en teoría no se ha confirmado, nos lo van a simplificar en Horizonte Europa. Ayer lo expliqué un poquito porque quería explicar lo que era un person month y cómo vamos a traducir el person month en euros, pero esta fórmula aquí es básicamente la que nos dicen, el coste diario del personal por los días trabajados en el proyecto. ¿Pero qué es el coste diario? El coste diario es el coste de personal anual real, lo que le cuesta a la empresa al año una persona, entre 215. 215 es simplemente la cantidad que la Comisión Europea entiende como días de trabajo anuales. Puede que cuando salga el marco final nos digan, pues no, lo vamos a hacer por días del país. El país nos puede decir los días que tiene, pero por ahora se está usando esta medida, 215, como medida anual. ¿Y cuándo saco esta cuenta? Pues se hace año de calendario, es decir, de enero a diciembre. Esto es decir, vamos a hacer este coste diario por días trabajados en el proyecto si lo hemos hecho de enero a diciembre, excepto los meses que se extienden desde el último año natural, desde el último diciembre hasta el final del periodo de informes. Explico esto. Si yo termino el proyecto al periodo de informe, ¿vale? O sea, es decir, hasta que yo termine los informes, eso todavía va a ser personal, todavía se me va a pagar, pero se va a usar esto de aquí. Es súper complicado, no, en realidad no tiene mucha complicación, una vez lo haces 20 veces, pero al principio es un poco lioso. Mi recomendación, hay calculadoras online, hay gente que ha hecho calculadoras de esto, las calculadoras que hay ahora mismo están hechas para Horizonte 2020, yo supongo que sacarán una para Horizonte Europa en no mucho tiempo, y la primera vez, o al menos las primeras veces, contratar a un experto financiero que nos lo mire, un experto financiero en proyectos europeos que nos lo mire y nos diga bien, mal, y muchas veces lo que hacen estos expertos, o lo que nos han hecho a nosotros, es que nos han dado un Excel que ya tiene la fórmula metida dentro. Una vez tenemos esta fórmula metida dentro, es simplemente pues, ir metiendo los gastos. Vale, ¿y cómo lo demuestro? Porque yo acabo de explicar cómo lo calculo, pero ¿cómo le digo yo a la comisión las horas que han trabajado? ¿Simplemente lo firmo? No, tenemos que entregar timesheets. Todo el mundo odia las timesheets, pero hay que hacerlas. Hasta ahora hemos tenido, sé que no se va muy bien, voy a intentar ampliar un poquito, no sé si se ve un poquito mejor ahora. Igualmente esto se lo van a llevar y lo van a poder ver, y esto también son templates de la comisión, lo pueden encontrar, están en las guías, están online, es decir, no es nada que yo haya hecho, no es nada especial. Pero bueno, lo que queremos ver aquí es esto, ¿vale? El time recording, grant agreement, y que anteriormente teníamos que poner la referencia al Work Package o la tarea. Esperen un segundito que voy a poner, que me he dado cuenta que no tengo puesto el pointer aquí, y luego los días, en principio eran los días o las horas trabajadas hasta que llegamos al total. Y luego el total de las horas aquí al final, ¿vale? Pues por lo que nos han prometido, y esperemos que sea verdad, ahora vamos a tener una declaración mensual sobre los días dedicados. No es lo mismo hacer 365 cálculos que 12 cálculos. Y bueno, pues como vemos es lo mismo, el header es lo mismo, y a partir de ahora pues va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más corto. Esperemos que sea así. La plantilla está en desarrollo. Esta plantilla es de Horizon 2020, de un proyecto que nos permitía hacerlo mensual, que era simplificado, pero
no espero personalmente, ya lo veremos luego, pero yo personalmente no espero que haya gran diferencia. Vale. Sé que esto que he dicho ha sido un poco lioso, no veo ningún comentario, ninguna pregunta. Si se les ocurre alguna, de aquí al final me lo dicen. Y vamos a parar un momento porque Isabel ha vuelto. Vamos a ver si conseguimos ver su presentación muy rápido y si no, pues ya la dejamos, que nos la mande un poquito y la vemos luego. Pero vamos a ver si con Isabel conseguimos ahora vernos. A ver si está por aquí. Isabel, te voy a ser organizadora y presentadora, ¿vale? A ver si lo conseguimos esta vez. Ahora estás muteada. No te oímos, pero ¿por qué estás en mute? ¿Me oye? Ahora sí, perfecto. A ver, intentémoslo. Intentémoslo. Si no os importa, voy a dejar la presentación sin hacerla en estado presentación, porque ha sido antes, a partir de ese momento que han empezado los problemas, por si acaso hay algo raro, lo dejo así, si no os viene demasiado mal. Vale. Bueno, estaba en el punto de comentar un poco por qué los motivos para que la Federación Europea de Geólogos decidiese hacer el esfuerzo para participar en los proyectos. Como decía, el participar en proyectos europeos ofrece la posibilidad de conocer, por ejemplo, cada uno de los programas marco que se presentan en los Calls for Proposal, tienen relación con políticas, iniciativas europeas. El hecho de ser parte de esos proyectos, de participar en proyectos europeos, en cierto modo tú eres parte de esa iniciativa. Y una vez que, por ejemplo, con organizaciones como la nuestra, queremos influir hacia una política determinada, es bueno haber tenido la participación en proyectos con resultados específicos que nos ayudan para tener una cierta influencia en la política. Este es el caso, por ejemplo, en el 2018 creo que fue, bueno, antes de terminar mi trabajo, decidimos hacer un estudio entre todos los miembros de nuestra organización y otra organización hermana europea importante en geocientíficos, para entender cuál había sido la experiencia de participar en proyectos europeos, ¿no? Y cómo qué temas deberían de tratarse en el futuro y demás. Entonces, todo eso nos llevó a hacer un evento importante que fue una cena, y con él pudimos tener un position paper, un documento para tratar de hacer una influencia a nivel político. Eso es un gran motivo, por ejemplo, para organizaciones como la nuestra, para participar en proyectos europeos. Como decía, desde 2008 hemos tenido la suerte de participar en 20 proyectos europeos en distintos tipos de programas. No todo ha sido Horizonte 2020, aunque sí la mayoría, pero también tuvimos la suerte de participar en el 7º programa marco y en programas específicos relativos a la educación, a temas de energía. Y bueno, y la financiación siempre ha sido alta porque es lo que requieren los miembros de nuestra organización para minimizar nuestro riesgo. En las áreas en las que la Federación ha decidido participar han sido en temas de educación, en temas de energía. Como sabéis, la energía renovable está ahora en gran auge, pero nosotros llevamos ya tiempo trabajando en temas específicamente de energía geotérmica, riesgos naturales, que es otra área de actividad para los geólogos en Europa, minería, exploración geofísica, etc. Como miembro de los consorcios, cuando decidimos ser miembro de un consorcio, lo primero es analizar si los objetivos del proyecto están alineados con nuestros planteamientos, ¿no? Luego, hace falta ver cuál es el valor añadido que nuestra organización puede aportar al proyecto. Se hace un consorcio, va a haber distintos miembros de distintos países que configuren un equilibrio geográfico, pero también lo que es muy interesante en los proyectos europeos es que participamos con socios
de otras disciplinas y de otros sectores. Y entonces es importante identificar cuál es nuestro valor añadido en ese consorcio. Luego, definir muy claramente las tareas que podemos hacer y eso siendo realista en las tareas en las que tenemos experiencia, el tiempo real que creemos que podemos dedicar para desarrollar esas tareas y tener los deliverables, los entregables de cada una de las tareas y estimar los costes reales, no solamente de personal, sino otro tipo de costes que puedan ser importantes a tener en cuenta para la realización del proyecto. Como Ari ha estado presentando, todo es muy difícil de estimar, de calcular, pero hace falta ser lo más realista posible, lo más, sea lo máximo acorde a nuestras capacidades con el fin de obtener los resultados esperados. Mencionaba antes que nosotros también colaboramos con Lean Third Parties. Para nosotros participar en los proyectos europeos ha sido importante porque ha reforzado el lazo con nuestros miembros. Quiere decir, las asociaciones nacionales, al ser organizaciones con las que tenemos un lazo real, nos permite la comisión que cuando somos socios o somos coordinadores de un proyecto, ellos, las asociaciones nacionales, pueden participar con nosotros como Lean Third Parties. Eso es importante para todos ustedes comentarles que, por ejemplo, cuando no solamente si tienen algunos miembros de algún tipo ligado o colaboran con alguna asociación, alguna organización cercana a ustedes, podría ser en ese caso Lean Third Party, pero también ustedes pueden ser Lean Third Parties de otra organización a la que pertenezcan, ya sea, no sé, profesional, del sector en el que trabajen, etcétera. Entonces, si esa organización es miembro de un proyecto, ustedes pueden desarrollar unas tareas específicas para ese socio. Y es otra manera de participar de una manera muy activa en este tipo de proyectos. La Federación, como decía, hemos tenido la suerte de participar en muchos proyectos, la mayoría, muchos han sido en el sector de minería, en el sector de hidrogeología, también hemos tenido en proyectos de riesgos naturales. En educación, aquí tengo he nombrado algunos de los que han sido más relevantes para nosotros. Por ejemplo, al ser una organización profesional en las que los programas de educación difieren en cada uno de los países, pues tuvimos uno de los primeros proyectos que nos permitió hacer un mapeo de toda la situación de la geología en los distintos países. Hay otro proyecto, por ejemplo, en el que estamos ahora participando, en el que tratamos de promocionar la geología para las mujeres, para las chicas, o sea, desde la edad temprana de las chicas. Aquí hay otro proyecto de educación, pero ya a nivel internacional, en la que tratamos de, mismo, de crear una armonización de los sistemas de educación a nivel internacional. Todas actividades que son importantes para nuestra organización la estamos realizando gracias a la participación en proyectos europeos. La experiencia como coordinador, como decía Ari, hay que reflexionar mucho antes de tomar ese rol. Es un gran trabajo desarrollar una propuesta, identificar el consorcio más apropiado. Es muy importante, también lo ha dicho Ari, hace falta tener experiencia en gestión de proyectos, aunque por supuesto siempre hace falta ser la primera vez, ¿no? Tener capacidad para seguir un programa de trabajo, hacer un seguimiento estricto de las tareas, redacción de todos los informes que se necesitan presentar y una supervisión del gasto muy estricta. Como decía Ari, el ser coordinador no implica efectivamente tener mucho más beneficio.
porque en realidad tú estás pagado de acuerdo con tu trabajo y tienes mucho más trabajo. No es un beneficio económico sustancial para la organización o para la empresa, pero sí tiene un valor de prestigio, tiene un valor, es importante por ejemplo, a la hora de estar metido en redes, es importante el tener un papel de liderazgo. Y en ese sentido, España cada vez necesita, yo estoy segura que en el próximo Horizonte Europa vamos a tener muchos coordinadores, porque realmente es nuestro rol, tenemos capacidad, pero ha sido algo que en mi experiencia en los últimos años vamos ganando poco a poco. Al principio se veían muy pocos coordinadores españoles y ahora se ven muchos. Y estoy segura que en el próximo vamos a ver todavía muchísimos más. Y yo aunque asumiendo podemos decir, el riesgo y la dificultad que tiene, sí que animo a que lo valoren, ¿no? Esa posibilidad. Nosotros, por el momento, hemos sido coordinadores de 3 proyectos y 2 de ellos en el sector de la energía geotérmica. Lo comento también, están en Canarias y con La Palma tratamos de colaborar también con ustedes para promocionar la energía geotérmica. Es uno de los objetivos importantes que tenemos como a nivel de profesión y en particular para la Federación Europea de Geólogos. Las dificultades aparte de todas las dificultades, digamos, los inconvenientes que ha mencionado Ari cuando participamos en proyectos europeos, podemos decir la dificultad administrativa. Sin embargo, quiero decirles que comparando tenemos experiencia con otros socios que, por ejemplo, participan en proyectos nacionales. La experiencia de las personas que han participado en proyectos nacionales y en proyectos de tipo europeo, la experiencia que nos suelen decir es que a nivel administrativo, a pesar de parecer tan durillo cuando lo está presentando así en seco, lo estaba presentando Ari, lo cierto es que es más fácil que muchas veces que a nivel nacional. O sea que no hay que tener tampoco terror. Sin embargo, hay que reconocer que el idioma es un hándicap, ¿no? Es una dificultad. Es una dificultad el trabajar con socios de otras culturas, ¿no? Con otras formas de trabajar. Una dificultad el cómo conseguir armonizar los resultados. Pero todo eso también conlleva ese aprendizaje un beneficio. A nivel de beneficios, pongo aquí económicos como interrogante. Realmente, si el objetivo único es de tener beneficio económico, realmente no es aconsejable participar en proyectos europeos. Lo que se paga es la capacidad de trabajar y, como ha dicho Ari, está bastante bien metida, o sea, con los timesheets, con los resultados. No hay, digamos, mucha posibilidad de fraude. Por tanto, es importante pero sin embargo, aumenta la capacidad de trabajar en la organización. La federación donde yo he estado trabajando al principio, pues éramos un equipo muy pequeño. Y ya en los últimos años ya éramos un equipo relativamente bien, un equipo de personas importante. Eso lo hemos conseguido gracias a la participación en proyectos europeos, que nos ha permitido trabajar para los proyectos, pero también ir desarrollando tareas relevantes para nuestra organización. Entonces, es un beneficio. Es importante entender la relación entre los proyectos y la estrategia europea, como hemos dicho antes, y eso nos hace alinearnos con los grandes retos a nivel europeo, ¿no? Y al mismo tiempo ser parte de la construcción. Yo creo que eso parece así quizás idílico cuando se ve desde largo, pero esa es la realidad y yo creo que eso es de las motivaciones importantes a tener en cuenta. Como empresa, permite abrirse al mercado europeo, tener redes internacionales importantes y, bueno, y sobre eso, trabajar como conclusión, trabajar para Europa a través de proyectos. O sea, creo que eso es
es relevante y satisfactorio. Y ya está, con esto quería terminar. Siento muchísimo todos los inconvenientes que hemos tenido en la comunicación. Son cosas del directo. Tenemos dos preguntitas, Isabel, súper rápidos porque no tenemos mucho tiempo, pero lo primero es que nos preguntan que si los links third parties tienen que ser relación legal empresarial o puede ser un socio industrial. Por ejemplo, una empresa con la que tienen un contrato de manufacturación. Sí. Vale, no, eso de todas maneras, cada vez que se presenta un link third party es valorado por el project official. O sea, tú presentas tu lista como socio, presentas la lista de link third parties y presentas el lazo que tienen. Y eso te lo van a, digamos, aprobar o rechazar. En principio, siempre que exista una relación real anterior a la presentación del proyecto, es válida. Pero... Perdón, Isabel, que lo que haré también es porque todas las preguntas que se nos hacen yo las voy a responder en un documento que ellos podrán llevarse como para consulta, y lo que haré es poner también la parte en el manual, está muy bien explicado en el manual de Horizonte 2020, en donde sale qué es un link third party y cómo, o sea, te pone incluso unas preguntitas, tengo esto, tengo tal, sí, no, y te dice lo que es, ¿vale? Pero creo que sí, creo que la respuesta es que generalmente si tienes una relación anterior, a no ser que te pongan problema a la hora del Grant Agreement, yo creo que no hay problema. Y lo segundo que nos preguntan es, ¿tendría sentido de cara a la Comisión Europea que una link third party que no ha firmado el Grant Agreement tuviera derecho a voto en un steering committee del proyecto? ¿Tenemos que recoger esta condición en el Grant Agreement? En el Grant Agreement no, en el Consortium Agreement se podría. Consortium Agreement es algo que es bastante abierto, como ha aplicado a ARI. Hay unos templates, pero es algo relativamente abierto. Entonces, nosotros lo que sí tenemos, está el Consortium Agreement en el que se podría presentar, pero lo que sí tenemos nosotros es internamente con nuestros miembros, hacemos colaboración, agreement de colaboración, donde explicamos claramente las tareas. En el Steering Committee, si los demás miembros del consorcio están de acuerdo, eso se verá aprobado en el Consorcio Agreement y no creo que haya ningún problema. Esa es mi opinión, pero no lo sé, tampoco al 100% seguro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, creo que sería así. Igualmente, Adriana, yo lo miro, mando también la parte en la que está escrita en el manual, pero sí, yo creo que siempre se ha hecho así. Yo no trabajo con link third parties, pero el trabajo que he visto de link third parties concretamente de ustedes, de FG, es como se suele hacer. Pues muchísimas gracias, Isabel. Sigo con el curso, muchas gracias. Si nos salen más preguntas de esto, pues te las haré saber y también, nada, gracias. Gracias a vosotros y mucha suerte para todos. Bueno, seguimos con el curso en un momentito y me ha hecho una pregunta Marimar del Plocan, que es muy interesante, o sea, me ha hecho una pregunta, me ha recordado que comentara dos cositas. La primera es cómo vamos a medir o sea, cómo vamos a convertir los person months en horas, o las horas que trabajamos en person months, mejor dicho, perdonen por el cambio. Y lo que quería decir es que o sea, person months es muy sencillo, bueno, en mi opinión, yo que lo he hecho varias veces, para mí es bastante sencillo, que es que cogemos el tiempo, o sea, si es un año, lo que vamos a trabajar son 12 meses, M, por el porcentaje de horas trabajadas de esa persona al mes, o sea, al año en ese task, en esa tarea. Entonces sería 12 por, si es un 10%, 10%, y nos sale 1.2 en person month. Pero tampoco hace falta ser un genio, hay calculadoras, esa calculadora está en internet, esa calculadora me la bajé yo de internet, es una calculadora de person month, percent of time and effort to person month, PM. Si mi effort es 10% al año, o sea, si yo voy a poner 10% de mis horas en este proyecto a un año, en este caso,
le damos y es un 1,2 person month en ese paquete de trabajo, ¿vale? Los paquetes de trabajo tienen que ir separados los person month, porque luego el person month de cada paquete de trabajo es lo que vamos a reportar en los gastos financieros. Es decir, nosotros no podemos reportar que hemos trabajado las horas que nos ha dado la gana, tiene que estar ligado al, pues, a lo que hemos puesto de person month en paquete de trabajo. Y esta calculadora, que me la he sacado de internet, la voy a también a poner en el pack que mandaré, creo que es bastante útil, yo la he usado mucho para propuestas. Tiene varias opciones por aquí. Bueno, cada uno ve lo que le interesa y lo va añadiendo. Pero bueno, el hecho de que ya tenga dentro puesta el cálculo, yo creo que nos viene muy bien a todos, ¿no? Y otra cosita que también es cierto que no lo comenté y me lo ha recordado Marimar, es que existe el rol de Task Leader. El rol de Task Leader es dentro de un proyecto, tenemos el paquete de trabajo y dentro del paquete de trabajo solemos tener las tareas, las tasks. A ver, espérate, estoy intentando llegar aquí. Y esas tasks básicamente nos dicen, pues, no es parte del paquete de trabajo en cosas más fáciles de hacer. Es decir, mi paquete de trabajo es comunicación, pues tendremos una task para la web, una task para tal. Voy a dejar de compartir un segundito para que se me vean grande y solo voy a poner un ejemplo. Esto es de un proyecto con el que trabajo en IFG. IFG, que es Isabel, es nuestro coordinador y nos ha dado este Gantt maravilloso y a partir de aquí yo he empezado a hacerlo Gantt en todos mis proyectos. ¿Vale? Este Gantt. Y si nos acercamos un poquito, vemos que tenemos los paquetes de trabajo, que serías aquí WP2, paquete de trabajo 2, y las tasks de cada persona. Pues yo soy Task Leader aquí, ¿vale? Y así puedo controlar mi paquete, mi task, mi tarea mejor. Yo recomiendo mucho hacer esto, sobre todo si tenemos varios proyectos, para poder seguirlos mejor. Y de nuevo, templates para Gantt, busquen Gantt Project Management, hay muchísimos, no son nada complicados de encontrar. Y así pueden ver el que les interesa su organización, más complicado, menos complicado, a nivel de personal o a nivel de equipo. No se ve, me dice, perdón, Jonathan, lo voy a intentar acercar un poquito más. Igualmente, puedo poner enlaces a algunos ejemplos. Bueno, pero que se pueda entender, yo creo, este bloque es un paquete de trabajo y cada línea es una tarea, ¿vale? Y yo soy la Task Leader, entonces puede haber socios que no sean Task Leader, pueden haber socios que tengan un rol más pequeñito al que yo tengo que ayudar dentro de mi task, o sea, que están para ayudarme a mí, perdón, dentro de mi task. Entonces, yo como Task Leader es coordinador, Work Package Leader, Task Leader, socio, Link Third Parties, niveles de responsabilidad a lo que voy. Espero estar explicándome más o menos. Si no me estoy explicando bien, me lo dicen y yo intento pararme un poquito. Bueno, seguimos con el curso, que no nos queda mucho tiempo y no quiero robarle tiempo a nadie, que sé que es viernes. Diría que viernes de carnaval, pero no quiero meter el dedo en la llaga tampoco. Vale. Hemos hablado de la prefinanciación y que nos pagan a los 90 días después de la recepción del informe periódico. Pues ya hemos puesto nuestro person month, hemos subido todo y ya sabemos cómo gestionar esto, ¿vale? Pero pueden pasar muchas cosas y este año pasado todos nos hemos hecho expertos, todos los que estamos gestionando proyectos, en lo inesperado. ¿Qué pasa si el consorcio llega tarde y no tenemos informes hechos en el momento en el que se nos piden, esos 60 días después? Pues la comisión sobre todo nos va a enviar recordatorios. Dice, nuestro officer no va a dejar que este tiempo pase, va a estar encima nuestro. Nos pueden suspender el plazo de pago, es decir, no nos van a pagar esos informes hasta que no estén todos subidos y correctamente cumplimentados y aceptados. Si no se ha enviado ningún informe, nada, si no tienen respuesta, después de 30 días del aviso, o sea, 60 días, que son lo que nos dan, más 30 días, si en 3 meses no hemos respondido nada y no hemos subido nada, podrían rescindirnos el contrato. Este es algo que no suele pasar, ¿vale? Ellos intentan, o sea, la comisión siempre va a intentar ayudarnos y apoyarnos en este proceso, pero si ellos entienden que no estamos haciendo el trabajo, evidentemente nos van a rescindir el contrato de subvención y puede que nos hagan devolver, generalmente nos hagan devolver, el dinero que ya se haya pagado si es que se ha pagado algo.
Pongamos que no es el consorcio el que llega tarde, sino solo un beneficiario, un socio, no llega tarde. Pues el coordinador puede decidir presentar estos informes sin ese beneficiario concreto, una vez habiendo avisado a nuestro officer de que, bueno, tenemos todo menos lo de este. Lo que pasa es que ese periodo, ese beneficiario en concreto, no va a cobrar nada, se consideran cero, puede declarar esos costes más adelante si ha hecho el trabajo y lo ha hecho lo que se llama in a timely manner, en una manera dentro de los plazos, dentro del tiempo. En casos muy excepcionales, la comisión puede rechazar informes, puede suspender pagos y puede terminar la suspensión. Estos son casos muy, muy excepcionales, es decir, tenemos o que no estar haciendo ningún tipo de trabajo o que no estar contactando con la comisión, no tener una conversación con la comisión o que la comisión crea que hay algún indicio de fraude. Generalmente nos hará una auditoría, si la auditoría sale en contra del proyecto, no solo de un beneficiario, sino del proyecto, esto puede pasar. Suspender pagos, terminar suspensión. No es normal, solo quería comentarlo, pero esto no es algo que suele pasar. ¿Qué pasa si hay algo que no hemos esperado, si tenemos que cambiar pues dinero de un beneficiario a otro, si tenemos que cambiar las tasks porque no podemos cumplirlas? Se hace una enmienda, ¿vale? Se puede hacer enmienda de casi todo, como pone aquí. Generalmente la persona responsable de hacer una enmienda será el coordinador. Podemos hacer cambios en el consorcio, quién es parte de nuestro consorcio, podemos cambiar los deliverables, podemos cambiar, en casos muy concretos, la duración del proyecto. En nuestro caso, por ejemplo, hemos pues, ampliado por el tema del COVID varios proyectos, movimientos de presupuesto, cambios en la acción. Me preguntan aquí hasta qué punto el coordinador es supervisor financiero de los socios. No es tanto que sea supervisor completo, es decir, no es tanto que yo tenga que saber todo lo que te está gastando, es que a la hora de hacer un informe, yo debería, si yo soy tu coordinadora, yo debería asegurar que el informe es correcto y que lo que estás diciendo es real. Esto no significa que yo vaya a ir a tu oficina a ver todas tus facturas, pero sí soy un poco responsable de que si veo que algo está mal, que algo no es cierto, que los performance están mal, avisártelo porque nos pueden tirar para atrás el proyecto y la auditoría se puede hacer a nivel de proyecto. ¿Es eso lo que me estabas preguntando, Alejandro? Es decir, ¿hasta qué punto es la responsabilidad del coordinador en la parte financiera de los socios? Bueno, en cualquier caso, yo puedo también ponerte, pues, en el documento te pondré como una lista de las responsabilidades. Vale, ¿quién pide una enmienda? Generalmente se pide el coordinador, pero si lo que queremos, perdón, dice Alejandro, esto es complicado si no se tiene capacidad para exigir información. Vale, muy buena pregunta, muy buen punto. El tema es, el coordinador puede pedirte información, pero no es su responsabilidad. Es decir, su responsabilidad es que si tú a mí me traes este informe que dice que tú has gastado 20.000 euros en bolígrafos, decirte, mira, dentro del proyecto 20.000 euros en bolígrafos no era necesario, realmente lo vas a cargar a este proyecto. Yo no te voy a pedir esa, bueno, te puedo, pero no te voy a pedir esa factura. Finalmente, tu responsabilidad, o sea, la responsabilidad de cada socio, financiera es de cada socio. También se puede hacer una auditoría a nivel de socio, pero la responsabilidad real es de cada uno. El coordinador lo que tiene que hacer es guiarte, sobre todo a la hora de presentar un informe. ¿Entiendes? Esta es más o menos la responsabilidad. Me comenta Isabel Fernández, que es coordinadora mía, bueno, su empresa, su asociación es coordinadora mía, que el coordinador no tiene la responsabilidad de que tú hagas bien, de que tú gastes bien el dinero. Es más bien una responsabilidad a la hora de presentar un informe. ¿Vale? No sé si no me estoy explicando, igualmente luego le intentaré mandar todo soporte, o sea, lo intentaré mandar todo con documentos para que vean de dónde saco estas cosas. Y bueno, ¿quién puede pedirlo? Pues lo de que depende de que se pida viene al punto de que podemos también pedir que se cambie el coordinador. No es lo normal, para nada, pero puede pasar. Generalmente quien lo pide es el coordinador. Se pide a través del portal. ¿Cómo se puede pedir? Pues, lógicamente, antes del final de la acción,
Y después del final de la acción, en casos excepcionales que no suele pasar nunca. Lo tienen aquí puesto, pero bueno, esto es más que nada para que lo tomen en cuenta en caso de que algún día les pase algo que no suelen pasar. Solicitudes deben ser claras, inequívocas y completas. Nosotros vamos a tener que escribir un texto explicando el amendment, la enmienda, y necesitamos pues que sea muy claro, que sea inequívoco y que nos explique todo lo que ha pasado. ¿Puedo hacer un cambio sin una enmienda? Bueno, en casos concretos no es necesario realmente rellenar una enmienda. Voy a hacer un punto aquí. Esto lo estuve intentando investigar para Horizonte Europa, estuve intentando buscar cómo van a ser las enmiendas ahora. No he encontrado ningún texto que me explique muy bien si va a haber cambios en enmiendas, o que me explique para nada si va a haber cambios en enmiendas, con lo que mi lógica interna es que no va a haberlas. Es decir, que va a haber igual, que va a seguir siendo todo igual en el caso de una enmienda. Si conseguimos un Horizonte Europa, pues revisarlo, estará también en el Grant Agreement, estará también en los manuales. Por si acaso lo que yo estoy contando ahora, dentro de unos meses ya no sirve. Que creo que no, porque no he encontrado nada que desmienta lo que estoy diciendo, pero bueno. ¿Puedo hacer cambios en enmiendas? Sí, en ciertos casos. Cambiando presupuesto de un socio a otro, pues pongamos que tú tenías que hacer un gasto que no has podido hacer por X, pero yo lo he hecho por ti. Aquí podemos cambiar, el coordinador puede pasar esta parte del presupuesto. Cambio de nombre o la dirección de algún socio o link third party, que habría que hacerlo en el sistema, o el cambio de banco o cuenta bancaria del socio o link third party. Socio o link third party. En el caso del coordinador, hay que hablarlo con el officer y a veces sí que nos piden una enmienda. ¿Y cómo se hacen estos cambios? Pues el LIAR, que estábamos hablando antes de los roles que damos dentro del sistema, que damos dentro de ECAS, que damos dentro de Sigma, el LIAR, que es como la persona legal de ese socio, puede hacer estos cambios en el portal, va a tener derecho. Generalmente ponemos al LIAR, pues directores, si somos una pyme, como estoy diciendo, pues directores o sí, personas de legal, si tenemos a un departamento de legal, que normalmente pues supongo que no tendremos como pymes. Llegamos a mi tema favorito. Yo soy de comunicación. Y ahora Horizonte Europa, y esto lo digo porque he leído los nuevos drafts, se va a dar todavía más protagonismo a la comunicación de los proyectos. Una página estática ya no va a ser suficiente. Un Facebook una vez al mes ya no va a ser suficiente. Vamos a tener que poner mucho más. ¿Estoy realmente obligado contractualmente a hacer esto? Me han hecho bajar TikTok y usar TikTok por contrato en un proyecto, así que la respuesta es sí. Tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son las obligaciones contractuales? Pues yo tengo aquí las que tenemos en estos son los artículos, he puesto los artículos concretos, esto lo van a tener ustedes, del Grant Agreement para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto por dos cosas. Punto número uno, quizás tendrían que contratar a alguien de comunicación o subcontratar a alguien que lleve la comunicación, que también es una opción. Tenerlo en cuenta a la hora de tener un proyecto, escribir una propuesta. Y segundo, que las medidas para la explotación de los resultados suele estar en casi todos los calls, Grant Agreements, y aquí estamos incluyendo también Interrex, etcétera. La explotación del resultado sigue vigente hasta 4 años después del final del proyecto. Si tú tienes un proyecto de 3 años, el resultado al final del tercer año lo estás explotando 4 años después. Artemi. Sí, ya, yo también. A mí tampoco me hizo mucha gracia. No, esto viene porque presentamos un proyecto en el que concretamente en la propuesta hablábamos de que íbamos a llegar a ciertos jóvenes a través de TikTok y esto está puesto pues en el description of action y pues estoy aprendiendo a usar TikTok. No estoy orgullosa de ello. Y volvemos a lo que es la comunicación. Cosa importante, saber la diferencia entre comunicación, difusión y explotación. Son 3 palabras que vamos a repetir, son 3 palabras que van a estar en el Grant Agreement, son 3 palabras que van a estar en la propuesta. No voy a leer esto. La definición que tengo ahí es literalmente copiada y pegada de pues de unos diccionarios que hay de la Comisión Europea, que también voy a ponerles el enlace porque me parece súper útil tenerlo. Es el glosario del portal de participantes, el glosario del participante portal. Y muchas veces pues no sabemos,
la definición de la Comisión Europea no es la misma que la de un diccionario normal, sino que tienen pues pequeños matices que habría que comprobar si no estamos seguros. Lo que se puede decir es eso, simplemente. O sea, lo que diferencia comunicación, la difusión y la explotación es el objetivo y el público. Lo tienen aquí escrito. Comunicación, pues hablamos a audiencias más allá del proyecto, informamos y promovemos el resultado. La difusión, pues es aquellos que puedan interesarse en el uso de los resultados, la comunidad científica, socios industriales, etc. Y la explotación incluye a los socios del proyecto y es la persona que ya, o durante el proyecto, después del proyecto, ya hacen uso de este resultado concreto, ¿vale? Y no nos queda mucho tiempo, yo quería entrar un poquito más en el tema de la comunicación, pero lo que voy a hacer es, voy a terminar esto, voy a dejar un tiempo para preguntas, y si nos da tiempo, y si no da tiempo, pues pondré los recursos que quería comentar en el documento que se enviará más tarde. Vale. Errores comunes. Detrás de cada error van a ver, cuando ustedes reciban esto, que están los artículos del Grant Agreement, y es para que si ustedes reciben un proyecto en algún momento y no están seguros, puedan ir al Grant Agreement y leer los artículos concretos, ¿vale? Pues que todos los LTPs están declarados correctamente, para luego no tener que hacer un amendment para añadirlos. Las subcontrataciones, vale, realmente las subcontrataciones ahora mismo en el artículo 13 del Grant Agreement dice que tienen que estar claramente declaradas, pero a partir de ahora nos han dicho que en Horizonte Europa probablemente se añadan más puntos a este artículo, limitando cierta subcontratación. Se me preguntó, me parece que se me preguntó el primer día o se me preguntó ayer sobre el límite de subcontratación, el porcentaje del dinero que puede ir a subcontratación. Y efectivamente lo estuve comprobando y parece que se va a limitar, todavía no tengo un número, pero ya lo veremos. Leemos bien las normas sobre consultores internos, es decir, in-house consulting. Los usamos mucho, son una herramienta y yo creo que son fundamentales, pero leerlos bien para luego poder declararlos sin problema, declarar el coste. Bueno, comprobar en qué categoría va cada empleado. Si yo tengo a 4 personas y esta tengo un tipo de contrato, si yo sé que ella se me va a ir de baja maternal, etcétera, esto se puede comprobar en el Grant Agreement, ¿vale? Bueno, informes financieros. Por favor, control sobre las horas trabajadas. Timesheets que he puesto aquí, hay muchísimos ejemplos de timesheets, contraten a alguien que les haga uno, como ustedes quieran, pero ténganlos desde el día 1 un poco controlados. Es importante hacer un backdating, o sea, empezar a hacer los timesheets al final del proyecto o cuando lo tengo que informar y no desde el primer día, no se debería hacer y si lo hacemos nos va a complicar un poco la vida. Es decir, a nosotros porque vamos a tener que acordarnos de las horas que hemos puesto y etcétera. De las horas que ha puesto esta persona este día, de si este día era libre, si este día estuvo de vacaciones, todo eso hay que ir poniéndolo. Bueno, ahora que son diarios, para cuando es lo del mes, pues lo que tenemos que tener en cuenta es las horas que ha trabajado el mes. Comprobar las contrataciones, eso ya lo he dicho, leer las normas también lo he dicho, comprobar las categorías también lo he dicho. Vale, estos son errores tipiquísimos que la comisión sacó en un informe que también voy a enviar, aunque es un informe de 300 y pico páginas que no lo recomiendo a nadie, pero el resumen de ese informe de 300 y pico páginas que no lo recomiendo a nadie es que los errores típicos suelen ser las personas que trabajan en el proyecto y que están enfermos o están de vacaciones al mismo tiempo, que no hay timesheets, no podemos demostrar horas, o las timesheets están mal hechas, evidentemente, es decir, si son como si estamos trabajando todos los sábados, o si todos los días tenemos el mismo horas de trabajo, y no hay vacaciones en todo, pues estos son errores que se van a ver. Y las horas trabajadas no se corresponden. Lo que estábamos hablando antes, Marimar, gracias por recordármelo, porque si no ahora no habría tenido sentido. Las person months es lo que vamos a reportar. No podemos reportar más porque no tiene sentido, o no podemos reportar que hemos hecho trabajos que nos han hecho. Es decir, yo puedo reportar mis person months, pero yo la web no la he hecho. Es muy evidente que no estamos reportando bien. Costes directos, la depreciación. Cuando nosotros tenemos un coste directo de equipamiento, vamos a tener que hacer un informe de depreciación, eso hay que calcularlo y eso hay que tenerlo claro. Vale, el presupuesto es una cantidad máxima a declarar, no la cantidad de declarar. No tenemos que inventarnos para llegar al máximo del presupuesto. Podemos declarar por debajo de ese presupuesto y se notará lo que nos hemos gastado y lo que sea pues válido.
Y bueno, costes que reclamas que no tienes que ver con el proyecto. Pues si yo te reclamo mis vacaciones en Cancún, mi viaje de vacaciones a Cancún, pues no se va a ver. Esto es de este informe tan bonito que yo he comentado antes, que también lo pondré ahí, pero sí, tienes que estar muy interesado en esto para leerte ese informe. Que son los porcentajes de error, ¿vale? Identificados en H2020 en las auditorías. Lo estoy haciendo así en grande, no sé si se ve muy bien, pero si no, bueno, esto lo van a tener ustedes. Simplemente lo que quiero que vean aquí es esto, el porcentaje brutal, porque es lo que es, 67% son errores en personal. Y después, dentro de personal, dentro de esos errores, este es los tipos de error, los porcentajes en tipos de error, ¿vale? El más grande, el más común, es que no haya timesheets o no tengamos ningún documento demostrando este trabajo. Tengamos cuidado con eso, ¿vale? Que además siendo pymes sabemos que nos cuesta hacer este tipo de cosas porque tenemos que hacer muchísimas cosas. Vale, me preguntan cómo se gestiona un socio díscolo. Eso es lo que yo decía antes. Hay que tener cuidado a la hora de hacer las gestiones pues, de resolución de conflictos del principio. Eso lo gestionan normalmente el coordinador, es una cosa que se suele hacer con el coordinador y no es agradable, pero bueno, si tenemos bien puestos unas reglas y tenemos unas reglas que yo puedo decirte, mira, es que puedo, no quiero hacerlo, pero puedo sacarte este proyecto o puedo pasar tu presupuesto porque veo que no estás haciendo el trabajo o veo que no es. Igualmente no es, no suele pasar. O sea, puede pasar, pero no suele pasar. Generalmente la gente que entra a estos proyectos, digo yo, que estarán interesados en llevarlos a cabo. Intentemos también eso, hacer consorcios de gente que sabemos que podemos trabajar con ellos. ¿Cómo evito los problemas? ¿Cómo evito los problemas? En este caso, no tanto de socios díscolos, que también, sino cómo evito los problemas financieros, los grandes errores, los problemas con timesheets. Yo tengo para las pymes primerizas en esto, mi gran consejo es o bien contrata a alguien, yo lo he hecho muchas veces porque a mí me ha sido maravilloso tener, en nuestro caso se llama Gabriela Foti, que es nuestra experta pues en proyectos europeos, nuestra experta financiera en proyectos europeos. Gabriela, entre otras cosas, nos ha dado muchísimas herramientas y nos ha explicado, es decir, nos explica. Contrata o invierte en formación. Vale. Marimar ha contestado a Wave Piston antes, que está muy bien. Gracias, Marimar. Y lo tienes aquí y eso también lo enviaremos luego en el documento para que lo vean en el chat. Otros errores comunes. Tenemos las grandes subcontrataciones que estamos todavía hablando de ellas, como estamos aquí en el chat. Tenemos que tener en cuenta un par de cosas. La regla del best value, que es que deberíamos tener siempre como mínimo 3 ofertas a la hora de hacer una contratación y explicar por qué esta fue el mejor valor. Vamos a ser realistas con esto, ¿vale? Muchas veces tenemos ya a gente con la que hemos trabajado, tenemos, pues, digamos, diseñadores web con los que hemos trabajado, que sabemos que trabajamos bien, sabemos que son los que tienen más valor para nosotros. Igualmente tenemos que pedir licitación, ofertas, encuestas de mercado, etcétera, algo que demuestre que él era el best value o que ella era el best value. En el caso de esta persona, también podemos decir que era el best value para nosotros, por el tipo de trabajo, por la confianza que tenemos, etcétera, pero siempre tenemos que tener estas otras ofertas. No podemos bajo ninguna circunstancia subcontratar a un socio del proyecto. Yo creo que esto era lógico, pero ya en otras ocasiones se me ha preguntado, no se subcontratan a socios del proyecto. Nunca. Los costes empiezan el día 1, pero en otros instrumentos tenemos costes de preparación. Y los costes de preparación de otros instrumentos, no en Horizonte 2020 ni Horizonte Europa, pero en otros instrumentos, y yo he puesto solo el caso del EIT y el Interreg, tenemos costes de preparación. En el coste de preparación puede entrar parte de si hemos tenido consultorías, que es la subcontratación. Errores típicos, lo mismo que he dicho antes, personal que trabaja en el proyecto y de vacaciones, las horas no se pueden demostrar y las horas trabajadas no se corresponden a la hora de subcontratar a alguien. Y bueno, luego los costes directos ya estaba antes. Y bajamos a... Bueno, el consorcio esto ya lo he estado diciendo, un consorcio más grande, más complicada es la implementación, a no ser que tengas mucha confianza con ellos.
las linked third parties son buenas, son útiles. Si son fiables, tienen que llevar a cabo su proyecto y ellos, pues, tendrás que tener con ellos un contrato con las linked third parties. Coordinador experimentado con conocimientos administrativos y elegir a un consorcio fuerte. Esto es en el caso de la comunicación. ¿Y a qué me refiero con un consorcio fuerte? Yo puedo gestionar la comunicación de un proyecto completo sin ningún tipo de problema, pero si yo tengo a un consorcio que es geográficamente muy diverso, que cubre toda Europa, entre otras cosas, pues muchas de las acciones de comunicación voy a tener que traducirlas. Generalmente vamos a pedir ayuda a este consorcio en muchas de estas cosas. Entonces, muy bien tener consorcios técnicamente fuertes, pero también tener consorcios que sean fuertes a la hora de comunicar. Y bueno, no me he pasado del tiempo, parece. Y nada, repetir de nuevo, siempre estoy hablando de lo mismo, pero realmente las herramientas de Forward, que están al alcance de todos, que están en la página web, nos pueden ayudar a encontrar un consorcio. Y también Forward, una de las cosas que está intentando hacer es impulsar la investigación y la capacidad de innovación. Tienen cursos, tienen recursos, tienen muchas cosas. Y ahora voy a coger las preguntitas que hay por aquí, que veo que hay una de Samuel. No, hay varias de Samuel, pero bueno. Gracias, Samuel, y nos dice, ¿dónde se facilitarán los links? Pues esto creo que se facilitarán por YouTube. No sé si Silvia o Marimar de Plocan, que son quienes lo van a hacer, lo van a poner al alcance de todos, lo dirán. Creo que los vídeos se pondrán en YouTube Sí. Y luego... Sí, perdona. Exacto. Ari, con tu permiso, soy Silvia Martín de Blogan. Simplemente para confirmar tu punto, a partir del lunes los subiremos los vídeos de las 3 sesiones, los últimos 3 días al canal de YouTube de Blogan y les haremos llegar a todos el link para que puedan acceder a ellos. Gracias. Vale. Y luego nos dice también que si nos surgieran dudas a posteriori, yo voy a dejar un tiempito, es decir, probablemente el lunes, como no hay muchas preguntas, el lunes me pondré a trabajar en ello, pero mi email lo voy a poner en el chat, ¿vale? Lo estoy poniendo ahora mismo en el chat, el mío personal, bueno, el mío personal, el mío del trabajo. Y por favor, mándenme durante este fin de semana, durante el lunes, incluso si se les van ocurriendo más tarde. A ver, nosotros no somos una consultoría, eso es algo que quiero comentar, porque nosotros no consultamos, no es nuestro trabajo principal. Estamos haciendo estos cursos, pero no significa que eso sea lo que hacemos. Lo que hacemos es llevar a cabo proyectos. Pero vamos, que pregúntenme a mí, no a la Palma Research, a nivel personal, estoy encantada de responderles a todos y encantada de pues eso, hacer también networking con ustedes y conocer a más pymes y emprendedores de las islas. Y lo último es que nos dice Samuel que si sería posible obtener un certificado de participación. Que eso vuelvo a preguntarle a Silvia. Creo que sí, pero vuelvo a preguntarle a Silvia. Se me oye, se me oye, ¿verdad, Ari? Sí, te oímos. Vale, perfecto. Respecto al certificado de participación, en este caso, Plocan no va a emitirlo, ¿vale? Porque como les decíamos, se incardina dentro del proyecto Forward y por esta parte no hay una metodología específica o clara. Entonces, la dirección de Plocan lo que ha decidido es que al ser un training online y de ser de menos de 20 horas, que equivale a un crédito, a un ETC, creo que se llaman, ¿no? Pues que no vamos a emitir certificados de asistencia. También, efectivamente, porque al ser online nos cuesta más llevar la trazabilidad de quién realmente ha asistido y quién no. Entonces, por todo esto, se ha decidido desde la dirección de Plocan que para este tipo de cursos no lo vamos a emitir. Gracias. Vale. Y por último, antes de irnos, también para dejar un poquito por si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, voy a poner también mi contacto en pantalla, por si alguien no lo tiene en el chat o si les es más fácil hacer un screenshot, lo que fuera. Pues este es el contacto pues, de La Palma Research, mi email, las redes sociales también, y si hay alguien en La Palma o en Bruselas que quiera pasar cuando acabe lo del COVID, por favor, o bueno, cuando mejore lo del COVID, porque ya cuando acabe lo del COVID parece interminable, pues que pasen a visitarnos. Estamos en La Palma, los Llanos de Aridane, y en Bélgica, en Bruselas, justo al lado del Parlamento Europeo, justito. O sea, el Parlamento Europeo es el número 45, nosotros somos el número 34, de la misma calle. Y encantada de conocerlos a todos, encantadísima, y hasta la próxima. Voy a dejar
un poquito de tiempo por si acaso salgan más preguntas. Estoy viendo aquí gente escuchando en el chat. Ah, vale. Gracias. Muchísimas gracias, Abelino. Y nada, hasta la próxima. Tienen mi contacto y la semana que viene ya empezaremos a mandarles la información. Que pasen buen fin de semana.